Una de las mejores y más convincentes pruebas de que las civilizaciones extraterrestres han visitado la Tierra podría ser la épica batalla espacial de Nuremberg, del 4 de abril de 1561. Fue registrada, ya sea en 1561 o 1566. Diferentes fuentes proporcionan información distinta. Todas las versiones de esta historia se enfocan en la imagen xilográfica y un resumen vago de los eventos que ocurrieron ese día. El énfasis siempre está en las naves espaciales estrelladas y las batallas espaciales. Casi en todos lados donde se lee o escucha la historia, va así. Los habitantes de la ciudad se despertaron temprano una mañana de abril y vieron un impresionante espectáculo celestial que parecía una verdadera batalla en el espacio. Esta historia suena aún más convincente cuando descubres que, supuestamente, algunos objetos lucharon durante bastante tiempo, y algunos incluso se estrellaron. Puedes verlos en la esquina inferior derecha. Mira la imagen una vez más. Esferas y cruces peleando, una flecha gigante y tubos extraños, naves que se estrellan. Vaya, eso debió haber sido una espectacular batalla cósmica. Para hacerlo todo más plausible, Hans Glasser, el artista detrás del grabado en madera, era una persona real. Realmente hacía grabados en madera, y este es en verdad de la época y el lugar que se dice, lo que significa que no es falso, y realmente representa un evento verdadero que tuvo sus propios testigos. A todos los efectos, parece una prueba muy convincente de que los extraterrestres nos visitaron. Pero no te hagas ilusiones. Una revisión superficial de los hechos parece confirmar una presencia extraterrestre en nuestro planeta. Pero la explicación más probable es mucho más mundana. La batalla de ovnis de Nuremberg, de 1561, es solo un fenómeno atmosférico llamado parhelio o falso sol. Un parhelio es una área concentrada de luz solar que a veces se puede ver a la derecha o a la izquierda del Sol, o incluso en ambos lados simultáneamente. Los parhelios a menudo aparecen como un par de manchas de luz, con colores sutiles, a la misma altitud, sobre el horizonte que el Sol. Pueden tener una variedad de formas, desde manchas coloridas hasta áreas de luz tan intensas y brillantes, que parece que hay dos soles adicionales en el cielo. Los parhelios son lo suficientemente extraños como para hacer parecer que algo aterrador y de otro mundo está ocurriendo en el cielo. Al mismo tiempo, es solo la atmósfera de nuestro planeta, o el hielo en las partes superiores del cielo, actuando como un prisma o dispositivo reflectante. Este prisma hace que la luz del Sol o de la Luna haga cosas extrañas. Esta imagen puede ayudarte a visualizar el fenómeno. Aparentemente, Nuremberg tenía las condiciones perfectas para que ocurriera este fenómeno. Si examinas la representación de este evento y la comparas con imágenes y videos modernos, pronto te darás cuenta de que un parhelio es, de hecho, una explicación más probable que una visita del Imperio Galáctico. Busquemos la prueba de esta afirmación en la descripción traducida de estos eventos y en la propia xilografía. Primero, el Sol se mostró y fue visto con dos trazos semicirculares de color sangre, como la luna menguante directamente a través del Sol, y en el Sol, arriba, abajo y a ambos lados, se encontraban orbes de color sangre, y en parte azules o de color hierro, también orbes de color negro. Ahora, aquí está la foto de un parhelio. Tiene un halo a su alrededor y un orbe rojo. Y si tenemos al menos un orbe rojo, podrían aparecer otros durante otros eventos. Además, ten en cuenta que los parhelios son como prismas. Por lo tanto, dependiendo de cómo se refleje la luz, podría haber múltiples colores presentes durante tal fenómeno. Ahora, al referirse a los platos circulares mencionados en la descripción, esos podrían ser halos. Por ejemplo, este halo solar se parece vagamente a un plato, y parece estar vinculado a otros halos solares. Y, de hecho, la gente ha visto halos con múltiples orbes. Algunos de los orbes podrían haber tomado una forma parecida a la de una cruz. Si vemos algunos videos modernos de parhelios, podríamos notar que los orbes en la película son de color solar. Pero dado que el evento de Nuremberg ocurrió entre las 4 y 5 de la mañana, las nubes y el Sol podrían haber tenido matices rojizos y anaranjados. En cuanto a la lucha, podría ser tan simple como una forma moviéndose un poco y cambiando de forma junto con los movimientos del Sol. Podría haber parecido como si estuviera empujando las otras formas fuera del camino. ¿Estás de acuerdo con la explicación científica?
¿O prefieres pensar que la Tierra fue visitada por huéspedes de una galaxia muy, muy lejana? Escribe tu opinión en los comentarios. Es el año 1977 y los astrónomos están asombrados. Acaban de recibir una señal de radio extraña y realmente potente, procedente de la dirección de la constelación de Sagitario. Sorprendentemente, la señal coincide con la frecuencia de resonancia del hidrógeno neutro. ¿Por qué el alboroto? Esta es precisamente la frecuencia que muchos astrónomos creen que podría ser utilizada por civilizaciones extraterrestres que intentan comunicarse. Desde entonces, la señal se ha convertido en legendaria en la comunidad de búsqueda de inteligencia extraterrestre, también conocida como SETI. ¿Pero qué era exactamente esa señal misteriosa? Para entenderlo, retrocedamos a los años 70 cuando el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio estaba activo. Durante más de 2 décadas, desde 1973 hasta 1995, desempeñó un papel importante en el programa SETI de la universidad. Por cierto, fue el proyecto SETI de mayor duración en la historia. Y en 1977, Big Ear detectó algo extraordinario: la señal WOW. No era una señal cualquiera, era una fuerte señal de radio de banda estrecha, muy cerca de la importante frecuencia del hidrógeno neutro. El telescopio Big Ear puede que ya no esté, pero el misterio de la señal WOW todavía fascina a los científicos hoy en día. Imagina esto. ¿Quieres contarle a una civilización extraterrestre acerca de los humanos? ¿Cómo describirías nuestra altura promedio? No podemos usar centímetros o metros porque estas unidades no significan nada para ellos. Incluso aquí en la Tierra, no todos usamos las mismas medidas. Para comunicarnos con otras civilizaciones, necesitamos una forma universal de transmitir información. Afortunadamente, la emisión de luz por la materia proviene de un electrón que salta entre estados cuánticos en un átomo. Este proceso, regido por la mecánica cuántica, da como resultado frecuencias de radiación y longitudes de onda específicas y fijas, sin importar dónde estés en el universo. Dado que creemos que las leyes de la física son iguales en todas partes, estas longitudes de onda son universales. Esto las convierte en un estándar de medida perfecto que cualquier civilización podría entender. Por ejemplo, en la placa de oro de la nave espacial Pioneer, utilizamos una longitud de onda particular como unidad de longitud para describir información sobre los humanos y el origen de la nave espacial. Así que, si una civilización extraterrestre quisiera comunicarse con nosotros, podrían haber utilizado la frecuencia de la señal WOW. Y eso es realmente asombroso. La señal duró los 72 segundos completos que el Gran Oído estaba sintonizado. Unos días después, el astrónomo Jerry R. Ehman estaba revisando los datos cuando avistó la señal inusual en una impresión de computadora. Estaba tan sorprendido que escribió "WOW" junto a ella, y así es como la señal obtuvo su famoso nombre. La señal también tiene otro nombre, no tan emocionante, que me le seise ku huhuarquayo. Algunas personas pensaron que podía ser un mensaje oculto, pero en realidad solo muestra cómo cambió la intensidad de la señal a lo largo del tiempo. La señal WOW desató todo tipo de teorías. Algunas personas creían que era una señal de vida extraterrestre, mientras que otras estaban seguras de que era alguna interferencia de actividades humanas. Había quienes creían que podría ser un fenómeno natural que aún no comprendíamos. Nuevas investigaciones parecen haber finalmente resuelto el misterio, pero hay una cosa de la que hablaremos un poco más tarde. Primero, entremos en detalle. Un equipo de científicos, liderado por Abel Méndez del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, revisó el misterio utilizando datos del ahora clausurado Radiotelescopio de Arecibo, recopilados entre 2017 y 2020. Estas observaciones fueron similares a las realizadas por Big Ear, pero contaron con mejor sensibilidad, resolución y mediciones de polarización. Arecibo detectó señales similares a la señal WOW, pero había algunas diferencias importantes. Estas señales eran menos intensas y provenían de múltiples ubicaciones. Los científicos creen que estas señales, incluida la señal WOW original, pueden explicarse por eventos naturales en el espacio.
Su teoría suena así: la señal wow probablemente fue causada por un repentino aumento de brillo del hidrógeno, debido a una fuente de radiación fuerte y de corta duración. Podría ser un destello de magnetar o un repetidor de rayos gamma suaves. Un magnetar es una estrella de neutrones, con un campo magnético mucho más fuerte que el de las estrellas de neutrones ordinarias. Y un SGR es un objeto astronómico que emite grandes explosiones de rayos gamma y rayos X a intervalos irregulares. En cualquier caso, tales eventos son bastante raros y dependen de condiciones muy específicas. Pero pueden hacer que las nubes de hidrógeno se iluminen por periodos cortos. Según los investigadores, lo que Big Ear captó en 1977 fue una de esas brillantes nubes de hidrógeno en su línea de visión. El estudio sugiere que la rareza de la señal puede explicarse por la alineación precisa necesaria entre la fuente de radiación, la nube de hidrógeno y el observador. Esto significa que la señal wow podría ser en realidad la primera instancia registrada de un destello astronómico de máser en la línea de hidrógeno. Una teoría impactante afirma que el misterioso cometa Oumuamua podría ser una sonda de von Neumann, una nave espacial alienígena con motores averiados que se desliza a través de nuestro sistema solar. Parece extremadamente inquietante, pero primero lo primero. ¿Qué es una sonda de von Neumann? El matemático John von Neumann sugirió el concepto de naves espaciales autorreplicantes que podían, de alguna manera, imitar las características de los organismos vivos o los virus. La gente comenzó a referirse a tales naves espaciales hipotéticas como sondas de von Neumann. Von Neumann estaba seguro de que el uso de naves espaciales autorreplicantes sería la forma más efectiva de llevar a cabo operaciones de minería a gran escala, como la minería de cinturones de asteroides o lunas. Los creadores de tales sondas podrían aprovechar su crecimiento exponencial. Hipotéticamente, una nave espacial autorreplicante podría ser enviada a un sistema planetario vecino y buscar materias primas allí. Dichos materiales podrían extraerse de lunas, planetas gigantes gaseosos, asteroides y similares. Utilizando estos materiales, la sonda podría hacer réplicas de sí misma. Las réplicas podrían luego ser enviadas a otros sistemas planetarios, y la sonda original podría perseguir su propósito principal dentro de su sistema estelar progenitor. Este patrón ciertamente repite los patrones de reproducción de las bacterias. Es por eso que algunos expertos piensan que las máquinas de von Neumann podrían considerarse una forma de vida. También existe una teoría de que una nave espacial autorreplicante podría dispersarse a lo largo de una galaxia del tamaño de la Vía Láctea en solo medio millón de años, incluso si usara métodos teóricos convencionales de viaje interestelar. En otras palabras, ni siquiera necesitaría emplear una propulsión exótica más rápida que la luz. En 1981, el físico matemático y cosmólogo Frank Tipler argumentó que la inteligencia extraterrestre no podía existir, porque la gente nunca había observado sondas de von Neumann. Incluso si tomamos una tasa de replicación moderada, tales sondas ya deberían ser comunes en todo el espacio. Así que es realmente extraño que aún no nos hayamos encontrado con ninguna de ellas. Podría significar simplemente que la inteligencia extraterrestre no existe. Una respuesta a los argumentos de Tipler vino de los astrónomos Carl Sagan y William Newman. Ellos señalaron que Tipler podría haber subestimado la tasa de replicación, y las sondas de von Neumann ya deberían haber comenzado a consumir la mayor parte de la masa en nuestra galaxia. Por lo tanto, cualquier raza inteligente evitaría diseñar sondas de von Neumann e intentaría destruir cualquier sonda tan pronto como las encontraran. Otra objeción a la prevalencia de las sondas de von Neumann es que las civilizaciones que podrían diseñar potencialmente tales dispositivos tienen una probabilidad extremadamente alta de autodestrucción antes de producir una máquina de este tipo. En cualquier caso, la capacidad asumida de las sondas de von Neumann es poco probable en la realidad. Pero entonces, ¿qué hay de Oumuamua? Hoy en día, los científicos están utilizando escáneres de alta tecnología para examinar un enorme cometa con forma de cigarro, que podría o no ser una sonda alienígena. Una idea es que se trate de una nave espacial de una civilización extraterrestre, con motores averiados vagando por nuestro sistema solar. Si ese fuera el caso, el objeto podría fácilmente ser una sonda de von Neumann.
El doctor Jason Wright, de la Universidad Estatal de Pensilvania, piensa que una nave espacial alienígena averiada podría moverse exactamente de la misma manera que Oumuamua. En lugar de moverse por el espacio como otras rocas espaciales, el viajero espacial de 400.000 metros de largo y 35 de ancho está tambaleándose a través del sistema solar. En este momento, está viajando a una velocidad de alrededor de 322 kilómetros por hora. En su blog, el Dr. Wright dice que si tales naves abandonadas no estaban viajando lo suficientemente rápido como para escapar de la galaxia, podrían termalizarse con las estrellas y terminar flotando como un asteroide o cometa interestelar. Ya no tendrían control de actitud y eventualmente empezarían a tambalearse. Y eso podría distinguirlos de los asteroides interestelares regulares. Además, aunque su propulsión estuviera rota, sus transmisores de radio podrían funcionar perfectamente. En cualquier caso, hasta ahora, es solo una teoría, y se necesita más investigación. ¿Qué piensas? ¿Es Oumuamua solo una roca espacial o una sonda espacial alienígena? Los antiguos textos indios mencionan carros bellamente decorados o incluso palacios enteros llamados vimanas que podían despegar y, en cuestión de segundos, volar tan lejos como al espacio. Algunos creen que estos vimanas solo existían en la mitología india, pero también es posible que estuvieran basados en una tecnología real que se ha perdido a lo largo de los siglos. Según los Vedas, textos religiosos antiguos de la India, existía el elefante vimana con varios motores y muchos otros tipos nombrados en honor a animales y aves. Había uno para viajar localmente, uno para visitar diferentes países y otro para ir a la Luna y a varios planetas. Podían alcanzar gran velocidad. Un vimana tenía el superpoder de la invisibilidad. Otro tenía forma de esfera y fue construido sobre los vientos producidos por Mercurio. Se decía que este vimana generaba un rayo enorme como el sol y producía un ruido como el trueno de la tormenta. Todos los vimanas eran irrompibles y perfectos para ataques contra los enemigos. Para operar un vimana, tenías que saber muchas cosas, como los pilotos de aviones actuales. En total son 32 secretos, que abarcan la estructura de la aeronave y los secretos del despegue y las maniobras sin estrellarse. También se esperaba que el piloto supiera cómo ser visto y no visto, cómo ocultarse, cómo ser rápido, cómo gestionar contracciones y expansiones y muchos otros trucos. Para esconder la máquina voladora de los enemigos, se instruía al piloto para que se moviera a la octava capa atmosférica sobre la Tierra y usara el poder de los rayos solares oscuros. Esta instrucción podría sonar un poco extraña, pero había otras, más realistas, que todavía tienen sentido en la aeronáutica moderna. Existen secciones de textos antiguos sobre los vimanas que se centran en detalles como rutas de vuelo, entrenamiento, navegación e incluso ropa adecuada para los pilotos y comida recomendada para vuelos largos. También había muchos detalles técnicos sobre el uso de metales que absorbieran calor y los puntos de fusión. Los defensores de la teoría de que los vimanas eran más que mitos están seguros de que los antiguos indios no entrarían en todos estos detalles solo para contar una historia bonita. Así que los palacios voladores podrían haber sido reales y muy adelantados a su tiempo, al igual que muchos otros grandes inventos indios. De regreso al siglo VI a.C., un médico indio llamado Sushruta básicamente escribió la guía original de medicina y cirugía. Incluso lo llamaron el padre de la cirugía por su trabajo. Sushruta detalló cientos de plantas medicinales y describió procedimientos quirúrgicos complejos. Proporcionó instrucciones para la reconstrucción de narices y trasplantes de piel de una parte del cuerpo a otra. El método original de rinoplastia, que consistía en tomar un trozo de piel de la frente para reconstruir la nariz, todavía se utiliza hoy en día. Pero en aquel entonces tenía un propósito ligeramente diferente al de sorprender a tus seguidores en las redes sociales. Esas operaciones de nariz ayudaban a las personas que perdían su nariz como castigo por delitos o en peleas. Tienes que agradecerle a un antiguo prodigio matemático indio, Aryabhata, por la invención del cero. Puede que no parezca gran cosa, pero sin él no tendríamos sistema binario ni computadoras. Antes del siglo V de la era actual, la gente solo utilizaba algún tipo de signo para indicar nada. La invención facilitó enormemente la suma, la resta y otras operaciones matemáticas. Puedes ver el cero más antiguo que existe tallado en la pared de un templo de Gwalior, India.
La civilización del Valle del Indo usaba reglas en el 1500 a.C. e incluso antes. Hechas de marfil, estas reglas fueron encontradas durante excavaciones en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de India. Eran ampliamente utilizadas en la arquitectura con notable precisión. Tenían unidades que correspondían a poco más de 3 centímetros y estaban marcadas con subdivisiones muy precisas. La siguiente invención es más un concepto que un objeto físico. La estandarización consiste en establecer reglas basadas en un grupo de personas, cosas o intereses. Una de sus aplicaciones geniales a las que todos nos hemos acostumbrado son los pesos estandarizados. Ya sea que estés usando libras o kilogramos, necesitas estas medidas universales para el peso, ¿verdad? Por esto, debemos un gran agradecimiento a los comerciantes de la civilización del Valle del Indo que vivieron hace unos 4000 años. Medían todo, desde granos de alimentos hasta lujosos bienes utilizando estos pesos estandarizados. Y sus pesos funcionaban con sistemas matemáticos decimales y binarios. No contaban con equipos de alta tecnología, pero lograban una precisión notable utilizando cálculos complejos e incluso arena. Su arte de estandarización llegó a Persia y Asia Central y se convirtió en el estándar global para la medición de pesos. Si el yoga es tu ejercicio preferido, definitivamente tienes una razón personal para apreciar a los antiguos genios indios. Hace más de 5000 años, durante el dominio de la civilización del Indo-Sarasvati en el norte de la India, el yoga se mencionó por primera vez en los Vedas. El yoga fue refinado y moldeado a lo largo de los siglos hasta convertirse en una enseñanza gigantesca con más de 200 escritos sagrados dedicados a este camino para obtener la iluminación. Al comienzo de la era actual, el yoga tomó una nueva dirección gracias a un escritor hindú, Patanjali, que estableció un sistema de yoga en su texto, los Yoga Sutras. Se convirtió en un método de rejuvenecimiento total del cuerpo, una práctica que prolonga la vida con posturas que aún se realizan en el tapete hoy en día. El yoga llegó al mundo occidental recién en el siglo XIX y se popularizó rápidamente. El ajedrez, el juego favorito de los intelectuales de todos los tiempos, también es una invención india. Su antecesor se llamaba Chaturanga y era un juego de estrategia de tablero que comenzó a ganar popularidad alrededor de 3000 años antes de la era actual. Esta versión india temprana del ajedrez se jugaba con 4 personas, no 2, y tenía 64 casillas. Cada jugador tenía 8 piezas, que iban desde peones hasta reyes, alfiles y caballos. Y no había un dado estándar de 6 caras. Utilizaban uno oblongo. Los jugadores que competían eran en realidad aliados y formaban 2 equipos según la dirección en la que se sentaban. El ajedrez que conocemos y amamos hoy en día fue mencionado por primera vez en la literatura antigua india en una leyenda. Decía que la esposa de un villano llamado Ravana lo había inventado para divertirlo. La palabra shampoo proviene del término hindi que significa calmar o amasar. La sustancia fue inventada en India en 1762 y se utilizaba originalmente para masajes en la cabeza, de ahí el nombre. El primer shampoo estaba compuesto por aceites y hierbas naturales. Los comerciantes británicos se enamoraron de la idea y la llevaron a Inglaterra. Pasaron años para que el aceite de masaje para la cabeza original evolucionara hasta convertirse en el shampoo tal como lo conocemos hoy en día, pero sigue siendo un invento indio. A diferencia de los antiguos griegos, que vestían pieles de animales, los indios comenzaron a cultivar algodón en los siglos V y IV antes de la era actual. Utilizaban hilos de algodón para producir telas que pronto se convirtieron en un gran éxito en el Mediterráneo y más allá. El yute y la lana también tienen sus orígenes en India. El cachemir, la más fina y exclusiva variedad de lana, en realidad proviene de la región de Cachemira en India. Los botones que están orgullosamente en tu cardigan de cachemir también tienen orígenes antiguos en India. Hace unos 5000 años, la civilización del Valle del Indo comenzó a cortar caparazones marinos en formas geométricas con pequeños agujeros. Al principio solo eran decoraciones, pero luego la gente empezó a usarlos para abrochar la ropa. Cuando piensas en los pioneros de la comunicación por radio, el nombre de Marconi suele robarse la atención. Recibió un premio Nobel de Física en 1909 por su trabajo innovador. Pero hay un héroe no reconocido en el ámbito de las ondas de radio, y su nombre es Sir Jagdish Chandra Bose. Él reveló secretos sobre las ondas de comunicación por radio allá por 1895.
lanzó una onda electromagnética a través de 23 metros en el ayuntamiento de Calcuta. Logró que atravesara paredes, que hiciera sonar una campana e incluso que detonara pólvora. Marconi se inspiró en la obra de Bose, usando su invención, el cohesor de mercurio, como base para su propio radio bidireccional. Bose no patentó su genial creación, por lo que solo recibió reconocimiento un siglo más tarde. Allá por diciembre de 2012, muchas personas estaban muy inquietas por la idea de que el mundo podría terminar en algún suceso catastrófico. Todo era culpa del famoso calendario maya. Esta antigua forma de medir el tiempo había sido objeto de interminables especulaciones, pero uno de sus mayores misterios fue un conteo de 819 días encontrado en algunas versiones del calendario. Nadie podía explicar por qué estaba ahí o cómo funcionaba hasta que un grupo de investigadores de Cambridge pudo finalmente descifrar el código. Primero lo primero, ¿cómo funciona el calendario maya? Bueno, el sistema que usaba la civilización maya para contar los días se basaba en algo que ahora llamamos la rueda calendárica. Son como 3 engranajes entrelazados o 3 ciclos que trabajan juntos. El primero es un año solar de 365 días conocido como Haab. El segundo es un ciclo de 20 nombres. Y el tercero es un ciclo de 13 números que forma un calendario sagrado de 260 días llamado Solkin. Así como diríamos algo como 25 de diciembre de 2025, ellos nombraban sus días en función de cómo se alineaban estos 3 ciclos. Por ejemplo, aquí tenemos el día 3 Manik y el 14 del mes Bob. Se necesitan 52 años para que los 3 ciclos se alineen de la misma manera nuevamente. Después de eso, los días comienzan a repetirse. Pero aquí es donde las cosas empiezan a complicarse y a volverse más misteriosas. En algunos monumentos mayas también se han encontrado inscripciones enigmáticas que apuntan a la existencia de otro ciclo, la cuenta de 819 días. Hay unos 20 ejemplos de estas inscripciones, principalmente halladas en lugares como Palenque y Yaxchilán en México. Así que no parecía ser aleatorio en absoluto y este calendario debía estar ocultando un gran secreto. Las primeras investigaciones mostraron que el ciclo de 819 días estaba representado por 4 colores y las direcciones cardinales asociadas a ellos. El negro estaba vinculado al oeste, el rojo al este, el blanco al norte y el amarillo al sur. Los investigadores también descubrieron que este periodo de tiempo podía dividirse en 3 ciclos más pequeños, uno de 9 días, otro de 7 y uno más de 13 días. Si los multiplicas obtienes 819 días. Bastante interesante, pero ¿por qué lo hicieron? Este esquema de color y los 3 ciclos parecían un nivel básico de interpretación y los expertos estaban seguros de que su verdadero propósito aún estaba oculto. Otra cosa que los investigadores notaron es que este extraño conteo de días se mostraba principalmente usando un glifo Y seguido de un número. Pero en algunos casos también añadían un glifo que representaba a Kawil. Este era un poderoso dios maya asociado con la creación y el rayo. Usualmente se simbolizaba con una antorcha que salía de su frente que representaba la chispa de la vida. Pero en los años 90, un estudio sugirió que cuando la inscripción de Kawil mostraba humo o fuego saliendo de su frente, en realidad representaba a los planetas Júpiter o Saturno o quizás a ambos. Espera, eso significa que el conteo de 819 días podría estar relacionado de alguna forma con ambos planetas. A partir de ahí, la investigación se centró en averiguar cuál podría ser ese vínculo. La primera conclusión es que este calendario tal vez haya ayudado a los mayas a seguir los movimientos de esos planetas. Luego comenzaron a notar algo interesante. Estos ciclos podrían estar específicamente vinculados a los períodos sinódicos de Júpiter y Saturno. Por períodos sinódicos nos referimos al tiempo que tarda un cuerpo celeste como un planeta en regresar a la misma o casi la misma posición vista desde la Tierra. Mientras que esta posibilidad era bastante emocionante, algo no cuadraba del todo. Cada planeta se mueve de manera muy diferente y tratar de encajar varios planetas en un periodo de 819 días no parecía funcionar. En otras palabras, este sistema de calendario dividido en 4 partes y codificado por colores era demasiado breve para alinearse perfectamente con los periodos sinódicos de los planetas visibles. Parece que volvemos al principio. Este misterio tuvo a la gente rascándose la cabeza durante años hasta que en el año 2023 los especialistas se dieron cuenta de que quizás lo estaban viendo de forma equivocada. Los investigadores tenían que cambiar su perspectiva. En lugar de ver este sistema como 819 días, debían considerar el número como la representación en líneas de tiempo. Y este periodo podría ser solo una pequeña parte de un calendario mucho, mucho más grande.
Como ya dijimos, este ciclo parecía coincidir con el período en el que un planeta se volvía visible para las personas en la Tierra. Para demostrar que estos 819 ciclos eran líneas temporales y no días reales, los investigadores necesitaban un planeta que pudiera servir como punto de partida para respaldar su teoría. En este caso, fue Mercurio, y hay una razón bastante simple para eso. El período sinódico de Mercurio es de 117 días, lo cual encaja perfectamente en la cuenta del calendario. Es decir, si tomas 819 y lo divides por 117, obtienes el número 7. Así que Mercurio es el único planeta visible cuyo ciclo sinódico encaja en este período como números enteros. Perfecto, ahora tenían un punto de partida sólido. A partir de ahí, necesitaban expandir el calendario. Al aumentar su longitud a 20 períodos de 819 días, de repente emerge un patrón. Y así, todos los ciclos sinódicos de los planetas encajan perfectamente en el sistema. Por ejemplo, el período sinódico de Saturno de 378 días se alinea perfectamente tras 6 ciclos de 819 días. Venus se alinea cada 5 ciclos, Júpiter cada 19 ciclos, y Marte, que es el que más tarda, necesita 20 ciclos. En otras palabras, tarda alrededor de 45 años que Marte se alinee con los períodos sinódicos de todos los planetas visibles. Entonces, así es como los investigadores determinaron que la antigua civilización no se refería a días, sino más bien a líneas de tiempo. Los astrónomos mayas idearon este conteo como parte de un sistema calendario más amplio de 20 periodos. Pero entonces surge una pregunta: ¿por qué era tan importante para los mayas estudiar los períodos sinódicos? Bueno, aún no tenemos respuestas específicas sobre este misterioso calendario, pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que los mayas creían en la poderosa influencia del cosmos en la vida diaria, así que tal vez querían analizar cómo los movimientos de todos los planetas visibles se alineaban con sus otros calendarios. Por supuesto, este sistema es solo una parte del sorprendente y avanzado entendimiento de la astronomía que tenían los mayas. Y no se trataba solo de usar ciclos astronómicos para la siembra y la cosecha, también tenían un conocimiento extremadamente específico como la capacidad de predecir eclipses solares. Los arqueólogos creen que la conexión de los mayas con las estrellas se refleja en las ruinas de su mundo. Tomemos como ejemplo la famosa pirámide de la antigua ciudad de Chichén Itzá, ubicada en la península de Yucatán, México. Si observas detenidamente la base de su escalera, verás la cabeza de una serpiente tallada en piedra. Pero aquí está la parte más asombrosa. Durante los equinoccios de primavera y otoño, cuando el día y la noche tienen exactamente la misma duración, el sol proyecta sombras triangulares precisas en la escalera. Esto crea la ilusión de una serpiente deslizándose por los escalones. Otro ejemplo de cómo utilizaron su conocimiento de astronomía en sus templos se encuentra en Tikal, Guatemala. Construida alrededor del año 1 de nuestra era, esta pirámide es considerada uno de los primeros complejos astronómicos de los mayas. Su alineación y orientación les permitía seguir y calcular solsticios y equinoccios con increíble precisión. Los mayas eran astutos observadores del cielo. Así como nosotros tenemos modernos observatorios de alta tecnología con cúpulas redondeadas, ellos tenían algo similar. Te presento el caracol. El nombre se refiere a la escalera en espiral que está dentro de la torre. Construido alrededor del año 906, era el lugar perfecto para observar todos los cambios en el cielo y rastrear los movimientos del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas. A diferencia de nosotros hoy en día con nuestros telescopios, satélites y herramientas avanzadas, los mayas dependían por completo de la observación a simple vista, y eso hace que sus logros sean aún más increíbles. ¿Has visto una buena película de terror últimamente? Si eres fanático de ellas, entonces sabes apreciar una buena trama. Pero, ¿qué tal si te digo que la madre naturaleza es la mejor guionista de la historia? Los desastres antiguos eran más aterradores que cualquier cinta de terror actual. Desde tsunamis hasta erupciones volcánicas, te sorprenderá la magnitud de estos eventos. Un desastre natural que definitivamente no quieres experimentar es un tsunami. Esas gigantescas paredes de agua barren la costa y se llevan todo a su paso. Y no es nada nuevo para nuestro planeta. Los científicos pudieron reconstruir una línea de tiempo basada en la evidencia que dejaron los tsunamis más importantes. En el norte de Chile, un gran peñasco se encuentra alto sobre el Océano Pacífico. Detrás de él hay un desierto hasta donde alcanza la vista, el desierto de Atacama. Esta piedra de 44 toneladas obviamente no pertenece allí. Es el resultado de un antiguo tsunami.
Olas tan altas como un edificio de 6 pisos transportaron peñascos como si fueran guijarros. Los investigadores estiman que esto sucedió en el año 1420. Pero, ¿cómo podrían saber esto? En el siglo XV no había registros escritos en la región, así que fue hora de un poco de trabajo de detective. Los arqueólogos descubrieron que en la misma época hubo un tsunami en Japón, del otro lado del Océano Pacífico. El suelo tembló frente a la costa de Chile, así se creó el tsunami. Luego la ola viajó casi 2/5 partes de la circunferencia de la Tierra. Eso sí que fue un tsunami incansable. Pero este no fue el evento aislado. La evidencia sugiere que un evento similar ocurrió hace 3.800 años. Las personas antiguas abandonaron sus aldeas costeras alrededor de esta época. Comenzaron a moverse tierra adentro. ¿Cómo supieron que era el momento de irse? Hay evidencia de erosión debido a fuertes corrientes, signos reveladores de un antiguo tsunami. Como sabes por los libros de texto de la escuela, el oxígeno constituye el 21% del aire que respiramos. Pero no siempre fue parte de la atmósfera de la Tierra. El oxígeno estuvo ausente durante la primera mitad de la vida de nuestro planeta. El dióxido de carbono y el metano eran los protagonistas en ese entonces. El dióxido de carbono es el que hace que nuestras bebidas tengan gas. ¿Pero no es el otro gas el que es peligroso? Sí, porque no puedes oler el metano. Y esa es la razón por la que no había vida en la Tierra hace miles de millones de años. Entonces, ¿cómo pasamos del metano al oxígeno? Aquí es donde entran en escena las cianobacterias. Este grupo de microbios comenzó a evolucionar hace unos 2,7 mil millones de años. Estos diminutos microbios dominaron la fotosíntesis, que consiste en convertir la luz solar en energía. Y el subproducto de este proceso fue, lo has adivinado, el oxígeno. Pronto comenzó a escapar del agua y a llegar a la atmósfera. Allí reaccionó con el metano y con el tiempo el O2 lo reemplazó por completo. Los científicos llamaron a este proceso la gran oxidación. Pero, ¿cómo podría ser malo? Después de todo, estamos vivos gracias a ello, ¿no? Todo este oxígeno actuó como un veneno para los organismos anaeróbicos. Y no, estas no eran formas de vida que no hacían aeróbicos o pilates. El término simplemente significa que estos microorganismos no necesitaban oxígeno para crecer. Demasiado oxígeno y estarían muertos. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Los científicos hablaron de un exceso de oxígeno que cambió la atmósfera de la Tierra para siempre. La desaparición de la mayoría de los organismos anaeróbicos fue un ejemplo temprano de un evento de extinción. No les gustaba la atmósfera en ese momento y decidieron echarse atrás. Pero mira el lado bueno, dejaron espacio para que los humanos amantes del oxígeno entraran en escena. Vayamos a Turquía. No a los complejos de la costa que los turistas visitan en verano, sino a la región de Anatolia en el sureste del país. Göbekli Tepe es el sitio de templo más antiguo conocido en el mundo. Se remonta al período neolítico. Allí los científicos encontraron un pilar de piedra que narra una historia de un antiguo desastre. Presumen que es conmemorativo. Hoy en día los humanos aún construyen estructuras similares para marcar un evento importante o una persona. Un ejemplo es el monumento a Washington, que fue erigido en honor al primer presidente estadounidense. Pero la columna en Turquía no conmemora un evento feliz. Los científicos creen que muestra un suceso devastador. Un cometa chocando contra la Tierra. El evento debió haber sido destructivo. También hay otros signos en el monumento. Estos símbolos se alinean con la configuración de las estrellas en el cielo nocturno del año 10.950 a.C. La fecha dejó asombrados a los investigadores. Coincidía con una investigación anterior de una muestra de núcleo de hielo en Groenlandia. Esto demostró que un fragmento de cometa impactó nuestro planeta aproximadamente al mismo tiempo hace 13.000 años. El sitio arqueológico fácilmente podría haber sido observatorio antiguo. Y quien trabajara en ello observó un evento catastrófico. El impacto debió ser tan poderoso que cambió el eje de rotación de la Tierra. Ese es el polo imaginario que atraviesa nuestro planeta de arriba a abajo. Ese antiguo cometa debió tener un impacto tan fuerte como para desequilibrar nuestro mundo. ¿Has oído hablar de la ciudad de Tal el Hammam en el valle del río Jordán? La razón por la cual tu respuesta probablemente sea no es que la ciudad no existe hoy en día. Desapareció por completo alrededor del año 1650 a.C. Fue una de las 3 ciudades principales en esta parte del Medio Oriente. En conjunto, estas 3 urbes tenían una población mayor que Palm Spring hoy en día. En su momento, Tal el Hammam era una metrópolis,
Incluso tenía edificios altos, construcciones de 5 pisos hechas con ladrillos de barro, pero los arqueólogos encontraron marcas extrañas en ellos. Los ladrillos se derritieron al estar expuestos a altas temperaturas. Sí, suena la alarma. Algún tipo de desastre había causado un gran incendio. Los hallazgos arqueológicos señalaron a un sospechoso de tal daño, una roca del espacio. Entonces, ¿dónde estaba el cráter? Este cometa o asteroide nunca llegó al suelo. Viajaba a alta velocidad, por lo que se desintegró antes de impactar. Un evento así se llama estallido aéreo. El estallido aéreo de meteoros más grande presenciado ocurrió sobre Tunguska, en el norte de Asia, en 1908. Los científicos estimaron que la explosión aérea de Tal el Hammam ocurrió a 4 kilómetros por encima de la ciudad. Este evento liberó una gran cantidad de energía. La temperatura del aire subió rápidamente a 2000 grados Celsius. Eso es lo suficientemente caliente como para prender fuego a la ropa y la madera al instante. Los ladrillos de barro y las herramientas de metal comienzan a derretirse cuando se exponen a tal calor. Esto explicaría la evidencia desenterrada por los científicos. Pero hubo un hallazgo más: sal. El evento fue tan poderoso que distribuyó sal sobre la región alrededor del Mar Muerto. Cualquier agricultor te dirá que el suelo salado y los cultivos no se llevan bien. Por ende, la gente comenzó a alejarse de la zona. Ya no podían cultivar alimentos. Imagina una isla con pueblos encalados, rodeados por un mar azul zafiro. Un lugar así existe en realidad. Es la isla de Santorini, en Grecia. Pero la historia de este sitio esconde un relato de destrucción. La isla es de origen volcánico. Esto significa que una violenta erupción la creó hace unos 3000 años. Ahora hay 2 islas. La más grande tiene forma de herradura. Cuando las miras desde arriba, las 2 islas parecen formar un círculo. Eso es porque alguna vez fueron una sola isla. Había una gran montaña y tenía forma redonda, pero todo cambió casi de la noche a la mañana. Una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia humana desgarró Santorini. La tierra tembló, se formaron tsunamis y nubes de ceniza llenaron el cielo. Una imagen aterradora. Las personas sintieron la erupción a cientos de millas de distancia. Cuando todo terminó, el agua de mar se precipitó en la caldera del antiguo volcán. Por eso el agua de la laguna tiene un color tan hermoso. Los científicos saben tanto sobre el pasado de Santorini gracias a un asistente poco probable: un árbol. El árbol de enebro, para ser exactos. La gente usa su madera aromática para todo, desde la creación de muebles hasta la fabricación de lápices. En la isla griega, sus anillos revelaron la historia de la antigua erupción. A medida que un árbol crece, no solo lo hace hacia arriba, también se expande lentamente. Cada nueva capa de corteza añade un anillo al tronco. Se necesita un año para que se forme un anillo. Y en Santorini, un anillo es inusualmente pálido. Los científicos hicieron los cálculos y ¡voilà! Dataron la erupción en el 1560 a.C. Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos de El Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos. Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal, uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado el pájaro de Saqqara, está hecho de sicomoro. Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo. Tiene más de 2000 años y es bastante sencillo, sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara, ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. La primera idea, muy simple, es que era un objeto ceremonial. La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como veleta.
Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado. Casi un siglo después del hallazgo del ave, el egiptólogo Khalil Mesaya propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al ave le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El Dr. Mesaya también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. Entonces, ¿los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903. Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo. Pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que, si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar, es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo. En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Anticítera de un naufragio cerca de la isla griega de Anticítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que la Luna se desplaza por el cielo. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo utilizó ni cómo o dónde se fabricó, pero es evidente que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su época. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma. Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Creta y la civilización del Valle de Indo idearon al mismo tiempo este brillante invento hace unos 4000 años. La fontanería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie consiguió diseñar nada mejor hasta 2000 años después. En el palacio de Knossos se descubrió un antiguo retrete minoico. Aparentemente tenía un asiento de madera colocado sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en el tejado hasta una alcantarilla subterránea. Otras variedades obtenían el agua de cántaros. Solo los más ricos podían permitirse toda esta gloria. Así que, si querías comprar una casa en aquella época, el inodoro con cisterna era un signo revelador de que estabas en el barrio de los acaudalados. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento genial y aparentemente nuevo allá por 1931, pero la tecnología que las sustenta es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo I de nuestra era. El matemático e ingeniero Herón de Alejandría ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas de los templos. Para ponerlo en marcha, había que encender un fuego para producir calor. Había una olla de metal bajo el fuego llena de agua hasta la mitad. El inventor conectaba la olla a unos recipientes que actuaban como pesas. Cuando el fuego ardía, el agua se desplazaba hacia los recipientes que bajaban y tiraban de las cuerdas. No era nada parecido a la puerta de un supermercado que se abre delante de ti antes de que tengas tiempo de pensar. La puerta de Herón tardaba horas en abrirse y no había forma de detener el proceso. Por eso solo abrían las puertas una vez al día, antes de que la gente entrara al pueblo para añadir algo de misticismo al edificio durante las ceremonias. ¡Qué espeluznante! Se cree que la primera batería de la historia se inventó en Bagdad hace unos 2000 años. Un arqueólogo alemán encontró un tarro de arcilla de forma ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de para qué servía y quién lo inventó exactamente. Existe la teoría de que se utilizaba para galvanizar objetos con metales preciosos. Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la pila producía alrededor de 1 voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para guardar pergaminos sagrados.
¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñados por el mismo Leonardo da Vinci? En 1508 inventó unos lentes de cristal con un embudo de un lado. Se suponía que tenías que ponértelos y meter agua dentro para mejorar tu visión. Suena un poco incómodo, ¿verdad? Pero alrededor de un siglo después, el científico francés René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea entrara en contacto con las lentes. De allí surgió el nombre de lentes de contacto. El tubo de cristal lleno de líquido ayudaba a mejorar la visión, pero parpadear era tristemente imposible. 2 siglos y medio más tarde, las nuevas tecnologías de la industria del vidrio les permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que encajaban en el ojo y permitían parpadear. Sin embargo, estas lentes eran de vidrio soplado y no dejaban respirar al ojo. Unos 50 años más tarde, las lentes de contacto pasaron a ser de plástico, ligeras, irrompibles y resistentes a los arañazos, pero seguían cubriendo todo el ojo. Y entonces, en 1948, un técnico óptico inglés, Kevin Touhey, lijó accidentalmente una lente de plástico y descubrió que podía seguir en su sitio aunque solo cubrieran la córnea. Imagina que vives en Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Bien, pues habría tardado unos 10 días en llegar por barco. Así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas en 1858, fue una auténtica sensación. El primer mensaje lo envió la mismísima Reina Victoria. Todo fue posible gracias a un cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas semanas. Tuvieron que pasar años para que volviera a funcionar. Sabemos que los antiguos egipcios tenían el talento suficiente para construir algo tan grandioso como las pirámides, pero también eran tan inteligentes como para medir la velocidad de la luz. Hay una teoría circulando en línea que dice exactamente eso. Si observas estos dos números, verás que coinciden completamente. El primero es la velocidad de la luz en el vacío medida en metros, y el segundo es la latitud de la Gran Pirámide de Giza. Entonces, ¿se trata solo de una coincidencia? Afortunadamente, podemos decirte que es solo una coincidencia, no hay ninguna conspiración detrás. La Gran Pirámide es solo uno de los muchos lugares del mundo que comparten la misma latitud. Y más importante aún, aunque los antiguos egipcios hubieran medido alguna vez la velocidad de la luz y hubieran decidido mantenerla en secreto del resto del mundo, no habrían utilizado metros para anotarla. Los metros se definieron recién a finales del siglo XVIII. Los constructores de las pirámides usaban una unidad de medida diferente llamada codos. Un codo equivale a 52,3 centímetros. El codo se basaba en la longitud del brazo desde el codo hasta la punta del dedo medio y se popularizó en el mundo antiguo. Por lo tanto, si quisieran impresionar al resto del mundo y ubicar las pirámides en un punto que coincidiera con la velocidad de la luz en codos, tendrían que levantar sus icónicas construcciones en algún lugar de Europa. El astrónomo danés que primero midió la velocidad de la luz en 1676 habría estado muy molesto al saber que alguien lo había hecho siglos antes que él. Así que, aunque estaban adelantados a su tiempo en muchos aspectos, los antiguos egipcios nunca calcularon la velocidad de la luz ni usaron la longitud y la latitud para registrar sus ubicaciones. La base de la Gran Pirámide de Giza puede parecer un cuadrado perfecto, pero en realidad es una estructura de 8 lados, no de 4. Cada uno de sus lados tiene una sutileza cóncava que lo divide uniformemente de la base al vértice. La versión oficial afirma que un piloto británico fue el primero en notarlo en 1940 mientras volaba sobre la pirámide. Tomó una fotografía que mostraba cómo las sombras resaltaban estas hendiduras. Algunas personas piensan que estas líneas solo son visibles desde arriba y se ven mejor al amanecer y al anochecer durante los equinoccios de primavera y otoño. Esto ha dado lugar a la teoría insólita de que los antiguos egipcios podrían haber diseñado las pirámides para comunicarse con algo que las observaba desde arriba. La Gran Pirámide es una de las únicas 3 pirámides que tuvieron una puerta giratoria. Pesaba alrededor de 20 toneladas, pero aún así podían abrirla fácilmente desde el interior.
Su ajuste preciso la hacía casi invisible desde el exterior, sin ninguna cerradura o manija a la vista. Solo había ligeras variaciones en la piedra exterior que indicaban una apertura. Las otras dos pirámides con puertas similares pertenecían al padre y al abuelo de Keops. La Gran Pirámide también tiene un espacio oculto de 30 metros de largo que recién fue descubierto en 2017. Todavía no sabemos qué hay dentro de ese espacio, qué propósito cumplía o si es el único espacio de su tipo. Los investigadores utilizan la misma tecnología para ver a través de las paredes de las catedrales, las pirámides mayas e incluso los volcanes. Depende de una lluvia natural de partículas subatómicas llamadas muones, que pasan más fácil por espacios vacíos que por materiales sólidos. Entonces, si se colocan varios detectores de muones alrededor de una estructura, los científicos pueden registrar sus áreas sólidas y vacías. Un equipo de investigadores colocó detectores de muones dentro de la Gran Pirámide, lo que les permitió recopilar datos durante meses. Los científicos han analizado muchas veces muestras del mortero utilizado en la construcción de las pirámides. Aunque conocemos su composición, la tecnología moderna todavía no puede replicarlo. El mortero está compuesto en su mayor parte por yeso procesado, pero no se utilizaba como el cemento que usamos hoy para los ladrillos. En su lugar, se empleaba para sostener las juntas entre las enormes piedras mientras eran colocadas. La cantidad estimada necesaria para construir la Gran Pirámide fue de alrededor de 500,000 toneladas de mortero. Este mortero de yeso es más fuerte que las piedras mismas y ha resistido miles de años. Las 4 caras de la Gran Pirámide están alineadas con los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Según el arqueólogo e ingeniero Glenn Dash, la alineación es precisa hasta 4 minutos de arco, o un 1/15 de grado. Los arquitectos lograron esto sin herramientas modernas como drones, planos o computadoras. Muchos investigadores intentaron explicar este milagro de la construcción. ¿Quizás se basaron en la estrella polar o en la sombra del sol? Dash propuso una idea más sencilla. Los egipcios podrían haber utilizado el equinoccio de otoño para alinear las pirámides. Sucede 2 veces al año, cuando el ecuador de la Tierra pasa por el centro del disco solar y el día y la noche tienen casi la misma duración. Para probar su teoría, Dash realizó un experimento el 22 de septiembre de 2016, el primer día del equinoccio de otoño. Utilizó una vara especial que los egipcios tenían para proyectar una sombra y siguió la punta a intervalos regulares, formando una curva suave. Al conectar 2 puntos de la curva con una cuerda tensa, creó una línea casi perfecta de este a oeste. Dash observó que durante el equinoccio la punta de la sombra se desplaza en línea recta, prácticamente de este a oeste, con un pequeño error en sentido antihorario. Hay un error similar en las pirámides. Aunque su experimento se realizó en Connecticut, Dash cree que el mismo método funcionaría en Egipto. Los antiguos egipcios solo necesitaban un día claro y soleado. Podían determinar el equinoccio de otoño contando 91 días desde el solsticio de verano. Pero nos dejaron pocas pistas y no se han encontrado documentos de ingeniería ni planos arquitectónicos que expliquen sus métodos. Así que podrían haber trazado sombras, pero no es seguro. Los científicos han reflexionado durante mucho tiempo sobre cómo se transportaban los pesados bloques de piedra hasta los sitios de las pirámides y podrían haber encontrado finalmente una respuesta. Un equipo de investigación de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington ha descubierto que 31 pirámides tal vez fueron construidas a lo largo de una antigua y olvidada rama del río Nilo. Ahora está oculta bajo el desierto y las tierras de cultivo. Durante muchos años, los arqueólogos han pensado que los antiguos egipcios debieron haber utilizado una vía fluvial cercana para transportar materiales, equipos, personas y todo lo que necesitaban para construir las pirámides en el río. Pero hasta ahora, no estaban seguros de la ubicación, forma, tamaño o proximidad de esta vía fluvial al sitio de las pirámides. El grupo de investigadores utilizó imágenes de radar satelital, mapas históricos, estudios geofísicos y extracción de núcleos de sedimentos para mapear la rama del río.
Creen que fue sepultada por una gran sequía y por tormentas de arena hace miles de años. El equipo logró penetrar la superficie de arena y obtener imágenes de algunas características ocultas gracias a la tecnología de radar. Descubrieron ríos ocultos y estructuras antiguas que se extienden al pie de donde se encuentran la mayoría de las pirámides egipcias antiguas. El descubrimiento de esta rama de río extinta ayuda a explicar la alta densidad de pirámides entre Giza y el Isht en lo que ahora es una zona inhóspita del desierto del Sahara. Egipto no es el país con más pirámides en el mundo. El título de campeón se lo lleva su vecino del sur, Sudán. Tiene más de 250 pirámides, comparado con las escasas 138 de Egipto. Fueron construidas por miembros del reino de Kush, una antigua civilización que gobernó las tierras a lo largo del río Nilo hace muchos siglos. Comenzaron a erigir pirámides aproximadamente 500 años después de que los egipcios dejaran de hacerlo. Sus pirámides son mucho más pequeñas que las egipcias, pero fueron construidas con los mismos propósitos. Los arqueólogos aún trabajan para descubrir cómo se levantaron las pirámides en Sudán, cuánto tiempo llevó completarlas y qué sucedió con su sociedad. Este verano ha estado subiendo la temperatura como nunca. Nos sentimos como malvaviscos asados en una parrilla ardiente. Sí, el mundo se está calentando, pero algunas regiones siempre han luchado con las altas temperaturas. Resulta que los seres humanos también tenían algunas invenciones para mantenerse frescos en la antigüedad. Algunas de ellas aún funcionan, incluso 3000 años después. Vamos a ver cómo la gente se protegió del calor a lo largo de la historia. Pon un cubito de hielo en tu bebida fría y prepárate para escuchar cómo hemos sobrevivido al calor. Hablando de cubitos de hielo, ¿sabías que los persas crearon un sistema de almacenamiento de hielo? En los desiertos de la antigua Persia, la gente tuvo una idea fuera de lo común para evitar que sus alimentos se convirtieran en un desastre derretido. Estos ingeniosos persas descubrieron un truco físico que les permitía crear hielo en medio del desierto. Llamaron a estas frescas estructuras yakchals, que básicamente significa pozos de hielo. Estos pozos de hielo no eran refrigeradores comunes, eran como neveras subterráneas secretas. Parecían estructuras de ladrillos de barro con forma de cúpula en el exterior, pero en el interior era un mundo completamente diferente. Estos pozos de hielo tenían un sistema de enfriamiento por evaporación que funcionaba como magia. Por la noche, cuando el desierto se enfriaba, los persas aprovechaban el efecto de enfriamiento radiativo. Establecían trincheras inteligentemente diseñadas que contenían finas capas de agua. El agua se congelaba y desafiaba al calor del desierto. Luego había áreas de almacenamiento subterráneas cuadradas. Los persas recolectaban el agua de hielo derretida de estas trincheras frescas y, durante la noche, la congelaban nuevamente, aprovechando al máximo el frío natural del desierto. Para aumentar el efecto de enfriamiento, construyeron una pared para proteger las áreas de almacenamiento del caliente sol del mediodía. Y eso no era todo. Tenían un fantástico captador de viento llamado Batyr, que atrapaba la brisa y la dirigía directamente a las fosas de hielo. Aire fresco más brisa helada. Una combinación ganadora. Incluso tenían complejos canales de agua llamados qanats para llevar agua a los pozos de hielo y a las casas desde las montañas cercanas. Con el paso del tiempo, estos yakchals se desvanecieron en la historia y la tecnología moderna tomó el control. Pero oye, también hay buenas noticias. Algunas personas increíbles de Irán están restaurando estos antiguos refrigeradores. Así que, si alguna vez te encuentras en el desierto, no olvides hacer una visita a estos maravillosos lugares y presenciar el genio de los antiguos persas en vivo y en directo. Ahora quiero concentrarme más en los captadores de viento, porque no solo ayudan a hacer cubitos de hielo, también funcionan como un sistema de enfriamiento. En el pasado, esas maravillas arquitectónicas eran todo un furor en lugares como Persia, el actual Irán, Egipto y Medio Oriente. Eran estructuras parecidas a torres con aberturas en varios niveles estratégicamente colocadas para aprovechar el poder de la brisa natural. Estas aberturas eran como portales mágicos para el viento. Capturaban las ráfagas refrescantes y las dirigían a los espacios donde estaba la gente. Básicamente, eran aires acondicionados naturales.
La brisa fluía con gracia hacia abajo, enfriando el suelo a medida que bailaba a través del edificio. El secreto reside en los detalles: la altura de la torre, el número de lados, las aberturas y la posición de las aspas interiores. Todo juega su papel en cuán eficientemente funcionan las torres de viento. Gracias a estos captadores de viento, las sociedades antiguas podían disfrutar de temperaturas interiores cómodas sin sudar. ¿Puedes imaginarte viviendo en esos tiempos? ¿Sentir la suave brisa que recorre tu hogar mientras te mantienes fresco y relajado? A menudo se atribuye a los persas la invención de estos impresionantes captadores de viento. Pero no olvides a Egipto. Allí puedes encontrar rastros de estructuras similares que datan de 1300 años antes de Cristo. Sí, la invención de los captadores de viento pudo haber ocurrido en el antiguo Egipto, pero Yazd en Irán es la ciudad con el mayor número de captadores de viento. La gente no habría podido vivir allí sin estos antiguos aires acondicionados, porque casi no llovía en la zona durante el año. Ahora echemos un vistazo a estos exteriores de doble piel perforados. Imagina vestir un edificio con una elegante pantalla perforada. Es como darle al exterior un cambio de imagen mientras se mantiene fresco el ambiente en su interior. Esta técnica ingeniosa, en primer lugar, dispersa la luz natural del día, así que los rayos fuertes del sol no te ciegan. La pantalla también ofrece sombra, lo que le da al interior del edificio un muy necesario descanso del sol ardiente. Es como un sombrero natural para tu hogar. Colocar esta pantalla a 1 metro de distancia de las paredes exteriores crea un pasillo aireado y soñado para la circulación de aire fresco, y también le añade un toque de elegancia al edificio. Estas estructuras se llaman Jaali. En Jaipur, India, la temperatura diurna promedio es de unos 37 grados centígrados. Por lo tanto, estas estructuras son salvavidas. Los Jaalis vienen en varias formas y están hechos de cemento, tierra y madera. Es un símbolo cultural profundamente arraigado en la arquitectura india. Puedes encontrar su cautivadora presencia en edificios históricos icónicos como el majestuoso Taj Mahal y el Gran Fuerte Rojo de Delhi. Pero no es solo algo del pasado. Todavía se puede ver en la arquitectura moderna, y su encanto ha despertado la creatividad de artistas y diseñadores de todo el mundo. Adorna el exterior de los edificios, y su sección transversal muestra una abertura más grande en el exterior y una más pequeña en el interior. Aquí es donde el efecto Venturi entra en juego. A medida que el aire fluye a través del paso estrecho, aumenta su velocidad creando una diferencia de presión entre el interior y el exterior del edificio. El aire que sopla a una velocidad mayor se comprime, y cuando se libera, se enfría. El mashrabiyya es un enrejado o una pantalla de madera utilizada en el Medio Oriente y el norte de África. Estas maravillas decorativas se parecen a las persianas de ventana, pero hacen más que solo verse bonitas. También son muy útiles. Proporcionan privacidad, te protegen del sol y permiten la entrada de aire fresco y de luz. Algunas personas les añaden macetas de barro llenas de agua, arena o paja húmeda. Cuando el aire caliente sopla a través de los agujeros, también pasa por la superficie porosa de la maceta. La humedad de su interior se evapora, enfriando el aire. Esta es una técnica de bajo costo perfecta para climas calurosos y secos. Es ecológica y no necesita electricidad. Ahora, avancemos hasta la actualidad. Los diseñadores se han vuelto muy creativos, mezclando sabiduría tradicional con tecnología moderna. En las Torres Al Bahar de Abu Dhabi tienen más de 2000 paneles hexagonales que bailan con el movimiento del sol, proporcionando sombra en el interior del edificio. La evaporación del agua era otra arma secreta para la gente de antes, simple pero muy eficaz. Además, los antiguos egipcios colgaban esteras y cortinas mojadas en las entradas. Cuando el aire pasaba a través de ellas, se enfriaban y proporcionaban un alivio del sol abrasador. Los antiguos arquitectos eran maestros a la hora de maximizar el flujo de aire. Sabían cómo ventilar de manera cruzada y dejar que el aire caliente escapara mientras invitaban al aire más fresco a sus edificios. Hablando de la antigua Roma, las termas eran el lugar ideal en aquel entonces. Funcionaban como un centro comunitario. La gente se reunía para hablar de política, jugar deportes y, por supuesto, disfrutar de un relajante baño. El frigidarium era el lugar fresco de las termas romanas. Después de un baño de vapor en el caldarium, los romanos se lanzaban a esta gran piscina para refrescarse.
En algunos lugares, como Capadocia en Turquía, la gente se escondía bajo tierra para huir del calor. Tallaban acogedoras viviendas en roca volcánica, aprovechando los poderes naturales de enfriamiento de la tierra. Entonces, la conclusión es simple. Los arquitectos y diseñadores pueden crear maravillas combinando las tradiciones locales con la tecnología inteligente. El Valle de la Muerte de California cuenta con la temperatura oficialmente registrada más alta hasta la fecha, con 57 grados centígrados en 1913. Mientras tanto, el récord sofocante de África se sitúa en 55 grados centígrados en Kebili, Túnez, tal como se anotó en 1931. En Europa, la temperatura más alta documentada alcanzó los 49 grados centígrados en Sicilia en agosto de 2021. Luego, en 2022, el Reino Unido tuvo el verano más caluroso de todos los tiempos.